Hola, yo soy Lola Sánchez Rodríguez, una alumna de segundo de bachillerato del Instituto Emilio Muñoz de Cogollos Vega, y hoy voy a hablar sobre uno de los típicos libros de lectura obligatoria de este curso, que es El árbol de la ciencia del escritor Pío Baroja. Primero voy a contextualizar y luego voy a hablar sobre el libro. A continuación voy a hacer una breve introducción sobre la generación del 98. Más tarde hablaré un poco de Pío Baroja, del estilo de la trilogía a la que pertenece el árbol de la ciencia, y finalmente hablaré de la obra. La generación del 98 es muy conocida, sobre todo por el alumnado que ha estudiado bachillerato en España. Es un grupo de autores muy conocida por todo el mundo, como Valle Inclán, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno. Estos autores escriben sobre temas muy similares. Tenían una ideología parecida, una formación intelectual semejante, cumplían todas las características que deben tener los mismos autores de una generación, entre ellos que haya un hecho histórico, político, social o de cualquier tipo que los marque. En el caso de la generación del 98, y le da nombre de hecho a esta generación, es el desastre del 98. La pérdida de la última colonia que le quedaba a España y lo que trajo como consecuencia una enorme crisis a todos los niveles, no solamente una crisis económica. Esto se nota en la temática que tratan estos autores con la obsesión que tenían por Castilla. Y otro tema también del que tratan es el pesimismo. A nivel estilístico también hay un cambio y, y es que todos dejan de lado el realismo y se centran en el impresionismo. Pío Baroja nace en Donostia, en el seno de una familia acomodada que ya tenía vínculo con el mundo de la edición. Su abuelo era impresor y editor. Pío Baroja estudió medicina, trabajó durante muy poco tiempo como médico. Un día decide marcharse a Madrid e iba para quedarse a trabajar en la panadería de su tío. Y al hacer esto, le queda mucho tiempo para leer. Es cuando empieza a profundizar en autores como Kant, como Schopenhauer, como Nietzsche. Pero también empieza a moverse en los círculos literarios de la ciudad. Conoce a Ramiro de Maeztu y a Zorín. Los tres se hacen muy amigos y forman un grupo los tres. Esto se considera el principio de la generación del 98. El estilo de Pío Baroja es sencillo, ágil, ligero, corto y se lee de manera muy simple. Pero digamos que lo que destaca en sus novelas es el enorme pesimismo que encontramos en todas ellas reflejado en su lectura. Es un autor que pretende reflejar la realidad de la vida. Considera que lo ha logrado con sus lectores, que acaban con una sensación de angustia y desesperanza, porque para Pío Baroja la vida es eso. En conclusión, el estilo de Pío Baroja es muy asequible, cualquiera puede leer con mucha facilidad una novela de él, y esto es algo muy complicado, ya que los temas de los que trata no son sencillos, aunque te lo hace llegar de una manera sencilla. El árbol de la ciencia pertenece a una trilogía que se llama La raza. Baroja escribió muchísimo, por lo que muchas de sus obras se agrupan en trilogías. En 1911 se publica El árbol de la ciencia, que a pesar de que es la última que se publica de esta trilogía, es el primero que ocurre. Y está desligada de las otras dos obras. Tiene un título muy especial porque es un título bíblico, concretamente del Génesis en la Edén de Dios. Crea el árbol de la vida, que es alimentarse de su fruto. Le da a Adán y a Eva la vida eterna. Y por otro lado está el árbol de la ciencia, del conocimiento o del mal, cuyo fruto, comer de él, provoca la pérdida de la inmortalidad y la expulsión del Edén. Esta obra es precisamente eso. El título es muy representativo. Lo que nos está diciendo Baroja es que la vida no es un Edén, la vida no es un paraíso y que alcanzar la felicidad es prácticamente imposible. Por esto se considera que es una obra existencial. Lo que nos vamos a encontrar es una historia biográfica. Andrés Hurtado, que es nuestro protagonista, estudia medicina igual que Pío Baroja, tiene un ser querido que se muere igual que Pío Baroja y que le hace enfrentarse a la realidad.
de que el ser humano es nacido para morir y que además el dolor, aun siendo médico, es algo que no puede evitar por mucho que hace, el dolor está ahí. Hay que aprender a convivir con él y por tanto el psicológico como el físico. El autor empieza a estudiar medicina muy ilusionado, creyendo que los profesores le van a abrir la mente al conocimiento y a una verdad absoluta, o al menos una verdad que aunque no sea absoluta, que le ayuda a entender la vida y la naturaleza humana. Y se encuentra con que los profesores, tal y como lo muestran, son unos bufones, o unas personas que además tampoco están intelectualmente bien preparadas, como él espera. Pero además, no solamente eso, sino que cualquier ámbito en el que se mueva lo llena de decepción. Se mueve en ocasiones por los bajos fondos y cuando se mueve por ahí notamos clarísimamente la influencia del naturalismo a la hora de escribir situaciones o escenas bastante desagradables y truculentas. Es una obra en la que se va criticando absolutamente todo, porque critica el mundo universitario, critica la medicina, cómo se lleva a cabo la medicina, cómo está la situación de la medicina en España, tanto en la ciudad como en el pueblo. Él ejerce de médico y cuando está en este pueblecito, porque es que él no ejerce en Madrid centro, sino que ejerce en un pueblo, se encuentra con que tiene que luchar contra ideas muy antiguas y aunque tenga la ciencia que lo avale, eso no sirve. Es decir, constantemente está tratando de cambiar las cosas para mejor y frustrándose porque no lo consigue. De la misma manera que a lo largo de toda la novela está viviendo con intensidad una ilusión que al final le acaba desilusionando, por lo tanto, Andrés Hurtado se va chocando capítulo tras capítulo con muros que no puede soportar ni superar. Porque si lo estuviese buscando yo pienso que sería más fácil, la verdad. Así que yo pienso que no lo busca de la manera que debería. Aunque a él es verdad que lo busca a través de cualquier medio intelectual, a través de la medicina, a través de la filosofía, de cualquier manera. Pero al mismo tiempo, pues, no lo busca de la manera correcta. Él, por cualquier medio, busca una verdad que al mismo tiempo sea material y espiritual, porque tampoco renuncia a su parte espiritual. Él es un inadaptado como la mayor parte de los personajes de Pío Baroja y adaptarse al mundo y a comprender la naturaleza humana. Ese es el verdadero drama de Andrés Hurtado, porque si buscase la verdadera solución al problema no lo tendría tan complicado, porque lo que él busca es realmente muy difícil de encontrar. Hay un tema existencial en la base de toda esta novela que para mí es todavía más importante que el tema social, y es el tema de España, porque aparece una crítica muy grande absolutamente a todos los estamentos, a cualquier tipo de profesión, a todos los ciudadanos, pero de una manera muy dolorosa para Baroja, ya que la persona a la que critica, pues lo acepta, y eso pues le sienta muy mal. Yo creo que el árbol de la ciencia es una representación muy buena de la vida, ya que nos muestra la desilusión que podemos llegar a sentir cuando aquello de lo que te estás esforzando no tiene el reconocimiento o no se lleva aquello que tú deseas. Es decir, que no se consigue aquello por lo que estás trabajando y te frustra. Un ejemplo que puedo así dar es el caso de un estudiante de bachillerato, o mi caso, por ejemplo, que probablemente pues se esté currando su meta o su objetivo y esté trabajando en ello. Y a pesar de eso, pues no está a la altura o se sienta frustrado o siente desilusión por continuar, ya que siente que está ejerciendo más trabajo de lo que está recibiendo en recompensa. En la novela hay varios personajes secundarios, pero hay dos que destacan más que los demás. Una Lulu, que para mí es un personaje muy interesante porque es una mujer que empieza a conocer a Andrés Hurtado y ella se empieza a conocer y lo que parecía que no iba a llegar a ninguna parte se convierte en una gran amistad. Se van conociendo y ella va creciendo con el paso de los capítulos. Parece que era muy inteligente y luego vas viendo que es una mujer con mucho sentido común. Y por otro lado encontramos a mi favorito, que es el tío Turrión de Andrés Hurtado, que es un filósofo y con Andrés habla de conversaciones
de todo lo que le preocupa. Y lo que le preocupa tiene tintes un poco existenciales. Las conversaciones que aparecen a mitad de la novela, yo creo, la verdad, que es que la novela está dividida en dos grandes partes. La primera parte, que es como toda la conversación, ¿no?, entre Iturrioz y Andrés, y en la segunda parte yo creo que viene a darle sentido real a la novela. Creo que es la explicación de la novela, a lo que realmente yo creo que Baroja quiere transmitir, lo que le preocupa transmitir en esta novela, ¿no? Que es el sentido de la vida y el análisis de la experiencia de lo que significa vivir luchando contra una vida cruel. Iturrioz y Andrés van dando su opinión sobre temas, ¿no?, y dejan libremente que el lector decida quién lleva la razón, de una manera pues abierta. Yo pienso que conforme va pasando los capítulos vemos como Andrés Hurtado se encuentra más derrotado, no por cuestión física, sino por cuestión sentimental. Tras tanta derrota está destrozado o cansado mentalmente. Y que se replantee si merece la pena seguir levantándose después de cada caída. Esta novela te deja al final una pena en el alma y eso es lo que Pío Baroja quiere transmitir. Esto es todo lo que yo quería contar sobre mi experiencia tras leer El árbol de la ciencia. Espero que haya servido de ayuda.